Would you agree with me that the current president of Colombia, who will be replaced next year, thank God, is very oddly very pro-Hamas? And again, that's happened over the last 4 years under Petro. So the reality is when you've allowed a Middle East terrorist group to come in, it certainly plays well to be sympathetic to the same cause that they're sympathetic to. Would you not agree? I wouldn't say they let him in. They were there for a long time. Not part of the diaspora community. Not at this scale, though. Not at this scale. I don't know that there has been a upscaling of the Hezbollah presence there. It's been there, and in part in some of these free trade zones like Macau. But I do think that prior to this administration in Colombia, there was a much more concerted effort in cooperation with the United States and others, to address the problem in ways. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Detrás de las idas y vueltas, de los arrebatos y de las imposiciones que Donald Trump dedica a todos los países del mundo, hay una geoestrategia que podemos resumir en 3 puntos. El primero es una guerra multidimensional con China para evitar el sorpaso y que Pekín se convierta en la principal potencia del siglo XXI. ¿Qué papel juega Europa en esa ecuación? Este es el segundo punto. Europa debe desindustrializarse y permitir que las empresas estadounidenses ocupen franjas de su mercado interno, desplazando a las empresas europeas. El tercer punto es qué papel juega Latinoamérica en esta geoestrategia. Ser proveedor de materias primas baratas que permita a las empresas estadounidenses reducir sus costos y competir con China. Como una derivada de este tercer punto, las empresas chinas tienen que ser expulsadas de América Latina. El petróleo y el oro de Venezuela y de Colombia, el cobre de Chile y Perú, el litio de Bolivia o el gas de Argentina son variables en esa ecuación por la competencia estratégica. Si Estados Unidos no logra un acceso preferencial para llevarse las materias primas de América Latina, no va a poder ganar la guerra económica, geoeconómica contra China. Detrás de la bruma, ese es el sentido de las acciones que lleva adelante Donald Trump. Las agresiones contra presidentes latinoamericanos también tenemos que sumarlas al guión de esa telenovela. Gustavo Petro o Nicolás Maduro están en la mira pues porque defienden la soberanía, los recursos de sus países. En esta etapa histórica, en el marco de la competencia con China, esto resulta absolutamente intolerable para Washington. Lo único admisible es la obediencia debida. Estados Unidos necesita a los Javier Milei, a los Noboa, a los Bukele y a los María Corina Machado. En el marco de esta competencia estratégica por los recursos naturales, hubo una medida tomada por el Donald Trump, agente naranja, que pasó por debajo del radar y tuvo bastante poca difusión. Me refiero a la orden ejecutiva número 14285, que fue titulada como Liberando los minerales y los recursos críticos de Estados Unidos, ojo, en alta mar. ¿Qué tenemos en los mares que Donald Trump se está afilando los colmillos? Vestido como buen pirata del siglo XXI, es decir, con traje y corbata, los colmillos de Trump apuntan el 71% de la superficie del planeta. El nuevo objeto de su codicia son todos los mares y los océanos del mundo. Y no es atún, sardinas ni langostinos lo que pretende sacar de allí. Son 3 cosas de las que probablemente nunca escucharon hablar: nódulos polimetálicos, costras de ferro manganeso y yacimientos de sulfuros polimetálicos. Y se preguntarán de qué se trata todo esto, de qué me está hablando esta señora. Bueno, les cuento. Los nódulos polimetálicos, eso que ven en pantalla, son como una pelota de entre 5 y 10 centímetros que se encuentran en el fondo de los mares. Los de mayor tamaño pueden alcanzar los 20 centímetros, pero también los hay más pequeños, micronódulos, les dicen. En su composición contienen, y aquí van a empezar a entender por qué Donald Trump prepara sus colmillos: manganeso, hierro, silicio, aluminio, níquel, cobre, cobalto y tierras raras. Para entender la geopolítica del siglo XXI y la disputa entre China y Estados Unidos, habrá que volver a las clases de química y estudiar bien la tabla periódica. Debí prestarle un poco más atención en el colegio. Debiste prestarle más caso a Mendeleev. La existencia de los nódulos polimetálicos fue descubierta en 1868 en el mar de Kara, ubicado al norte de Rusia. 4 años después, una corbeta de la Marina Real Británica, el HMS Challenger, fue reconvertida para realizar la
primera expedición de investigación marítima global. El barco recorrió 130.000 kilómetros con un equipo de científicos a bordo y en este viaje se pudo comprobar que los nódulos polimetálicos no eran exclusivos del Mar de Kara. Se encuentran distribuidos en todos los océanos del mundo. Las acumulaciones más importantes de los nódulos están en el norte del Océano Índico y en una región del Océano Pacífico que se la conoce como la fractura Clarion-Clipperton. Se encuentra en línea recta frente a la costa de México y cerca de Hawái. Esta zona comprende 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Para representarnos la magnitud, pues equivale a la mitad de la superficie de todo Estados Unidos. ¿Por qué no fueron explotados hasta ahora? Bueno, porque lo que separa a los nódulos polimetálicos en Clarion-Clipperton de la codicia que nos rige a los humanos en el capitalismo son 4.000 metros de agua en las zonas más accesibles y 6.000 en las zonas más profundas. A esa profundidad, la oscuridad es total. Imagínense ahora que no vieran nada, si una pantalla en negro les ponemos. La presión a 4.000 metros bajo el agua equivale a 400 veces la presión atmosférica. Un buzo con mucha experiencia pero sin equipo puede llegar a los 12 metros de profundidad. Un buzo con equipo y mucha experiencia a los 50 metros. Un submarino suele bajar hasta los 500 metros. Y los nódulos polimetálicos en Clarion-Clipperton pues se encuentran a 10 veces más abajo. Y allí radica una de las dificultades para extraerlo. Además de la profundidad, otra dificultad es que Clarion-Clipperton es una zona muy montañosa. Los nódulos polimetálicos suelen encontrarse semienterrados. En la actualidad aún no hay registro de una explotación comercial de estos materiales, pero se calcula que para que su explotación sea económicamente viable es necesaria una concentración de 15 kilos por metros cuadrados y abarcar un área de decenas de kilómetros. Además de nódulos polimetálicos, tenemos las costras de ferromanganeso que suelen aparecer incrustadas en montes, cordilleras y mesetas submarinas también. Se fueron formando a lo largo de millones de años debido a la precipitación de los metales. Estas costras pueden alcanzar hasta los 40 centímetros de grosor y los materiales que suelen contener son similares a los nódulos, pero varían sus proporciones. Generalmente tienen mayor cantidad de cobalto y también contienen titanio, platino y un elemento de las denominadas tierras raras, el cerio. Su explotación comercial es aún más dificultosa que los nódulos, ya que no están sueltas sobre el lecho marino, están adheridas a las rocas. Sin embargo, tienen una ventaja de que pueden encontrarse en aguas menos profundas. Por eso es habitual hallarlas en la plataforma continental dentro de la zona económica exclusiva de los países que cuentan con un litoral marítimo. Y finalmente tenemos también a los yacimientos de sulfuros polimetálicos. Fueron descubiertos más recientemente en 1977 cerca de las Islas Galápagos a 2.500 metros de profundidad. Y esos yacimientos contienen sulfuros, oro, plata, cobre, zinc, cobalto, plomo, hierro y selenita. Muchas de estas formaciones también se encuentran en las zonas económicas exclusivas de los países. Cuando hablamos del mar y de los océanos, debemos saber que hay dos situaciones jurídicas distintas. Por un lado, las zonas económicas exclusivas que pertenecen a los países de las que acabamos de hablar y que pueden explotar sus recursos, esos países. Por el otro lado, las aguas internacionales que no pertenecen a ningún país y que están regidas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, un organismo de la ONU que tiene jurisdicción en alta mar. En virtud de estos acuerdos, no está permitido explotar los fondos marinos. Pero hay una trampa. Estados Unidos no firmó estos acuerdos y se arroga el derecho unilateral de explotarlos en su propio beneficio. En el texto de la orden ejecutiva, Trump señala que Estados Unidos enfrenta desafíos económicos y de seguridad nacional sin precedentes para asegurar el suministro confiable de minerales críticos independientemente del control de adversarios extranjeros. Vastas áreas del lecho marítimo albergan minerales y recursos energéticos críticos. Estos recursos son clave para fortalecer nuestra economía, asegurar nuestro futuro energético y reducir la dependencia de proveedores extranjeros de estos minerales críticos. La orden ejecutiva también dice que los objetivos son revitalizar el liderazgo estadounidense en
tecnologías de extracción y procesamiento asociadas y garantizar cadenas de suministro seguras para nuestros sectores de defensa, infraestructura y energía. En el texto aparecen señalados 22 elementos de la tabla periódica que Marco Terussi no aprendió en la secundaria: níquel, cobalto, cobre, manganeso, titanio y los 16 elementos englobados en la expresión tierras raras. Y ahora, en el gráfico que vemos en pantalla, la barra roja indica el porcentaje que ocupa China en la refinación de estos materiales. En todos los casos, salvo en el níquel, China es el principal productor con cuotas de mercado que van desde el 98% hasta el 40%. Estados Unidos no tiene posibilidad de derrotar a China en su enfrentamiento geoeconómico si no rompe este monopolio. La orden ejecutiva firmada por Trump, pues es la orden para la depredación del fondo del lecho marítimo, a ver si rompen con ese monopolio chino. La víctima será el medio ambiente. En esta conjura de los necios, en esta carrera desquiciada donde un puñado de súper ricos juegan a ser dioses, seguimos agrediendo al ecosistema como si nuestra vida, la de los seres humanos, fuera independiente de lo que ocurre con la naturaleza. Así que siempre que piensen en las intervenciones de Estados Unidos por el mundo, en las amenazas, con cualquier excusa, pues miren qué hay bajo la tierra de los países agredidos y qué hay en sus fondos marinos. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it.